Adelante, hermanita, cuéntenos su testimonio. Bueno, hermano Arturo, pues mi testimonio es demasiado extenso porque he tenido muchísimas experiencias, gracias a Dios. Tengo 55 años y bueno, pues he acumulado mucha experiencia y creo que ha sido, sobre todo últimamente, positiva, ¿verdad? He tratado de ver lo positivo de todo lo que he vivido y bueno, empiezo mi testimonio. Em, Mi papá y mi mamá mi papá era de un pueblito, del Salto, Jalisco, y mi mamá de un ranchito cercano a Yahualica, Jalisco. Pues fueron educados de una manera tradicional y con mucha escasez económica. Mi mamá solo tuvo un hermano y mi papá también una hermana. Hubo hermanos intermedios, es su hermana la mayor, y hubo muchos hermanos que fallecieron y él es el menor. Eh, mi vida en mi infancia, pues bueno, fue un poco difícil o algo difícil o mucho difícil, no sé, ya depende como las personas lo vayan luego a analizar, ¿verdad? Eh, Porque a pesar de todo traté de ver lo bonito de mi vida, incluso bloqueé todo lo malo, o traté de bloquear todo lo malo que viví, pero yo creo que eso malo me ha hecho ser la persona que ahora soy. Eh, Aunque cuando era niña, cuando estaba pequeña, no podía yo entender el porqué de tantas cosas que pasaban, ¿verdad? Como por ejemplo, los gritos de mi mamá, su enojo, pues mi mamá se había casado muy jovencita, ella me tuvo a cerca de sus 19 años, por ser la mayor, pues a mí me llovieron más las nalgadas, ¿verdad? Que a los demás. Aunque a todos nos pegaron en ese tiempo, pues se usaba bastante que era común entre los niños que nos platicáramos que nos pegaban los papás, ¿verdad? Esa creo que es una manera como generacional. Y bueno, pero nosotros a pesar de que hacíamos enojar a mi mamá y se disgustaba con nosotros y nos pegaba, nos formaba para darnos las nalgadas porque nos decía, vengan a formarse porque se portaron mal y nos formábamos, éramos obedientes. Hasta cierto modo, este, la obedecíamos, ¿verdad? Eh, por ser la mayor, siento que se me dejaron más responsabilidades y por ser la única mujer con mayor razón. Siento que los golpes eran un poquito más duros y pues me dolía esa actitud de mi mamá porque yo sí sentía que mi mamá pues me hacía, o sea, más dura, más estricta conmigo. Por parte de mi papá también hubo muchísimos golpes. Por parte de él, con cinturón, aventones, golpes y mucho maltrato psicológico para todos sus hijos. Eso fue mientras yo vivía en mi casa. Ya después que ya hice mi vida, pues eso fue cambiando y fue un poco diferente. Para mí siempre fue muy importante el fortalecimiento, el amor y los regaños que nos daba mi abuela materna, la cual siempre demostró que éramos importantes todos sus nietos para ella. Nos abrazaba, nos consentía, nos preparaba los alimentos más, para nosotros eran los más deliciosos, aunque a veces los hotcakes, a los que ella llamaba kekis, se le derramaban en el comal, pero para nosotros era muy, muy deliciosos y era muy hermoso todos sus chiqueos que ella nos daba. La amábamos mucho y hasta la fecha todos nosotros, mis hermanos y yo, la recordamos con mucho cariño y admiración. Eso no quiere decir que por eso no amemos o no hayamos amado a nuestros padres, ¿verdad? Mi abuelita, porque esta abuelita en particular era muy importante para mí, porque ella vivía con nosotros o nosotros vivíamos con ella, este, y mi percepción era que ella vivía con nosotros, pero en realidad pagaban la renta entre ella, mi abuelo, mis papás. Y también vivía con nosotros un tío. Pero pues sí, fue un poco dolorosa mi infancia, a pesar, como les digo, les digo a hermanos, yo trataba de que mi vida fuera lo más feliz, o al menos trataba yo me divertía y yo jugaba, como todos los niños. Mi abuelo materno era alcohólico y fue muy doloroso ver cómo sufría mi abuela y mi mamá por esa situación, ya que se gastaba todo lo que ganaba en alcohol, también en mujeres, y lo presumía mi abuela y nosotros éramos testigos de todo lo que pasaba en la casa. Siempre dejó a su familia, a mi abuelo, en el abandono. Mi mamá tenía muchísimos traumas de la infancia. Y pues bueno, mi abuelo se perdía a veces por tanto tiempo que pasaban semanas sin saber de él. Mi papá también llegó a beber bastante y a meterse en el juego. Y ese comportamiento que ellos tenían para mí dejaba un amargo sabor, tristeza. Mi papá ganaba poquito, era obrero. Mi mamá trabajaba planchando ajeno para sacarnos adelante.
y yo sé que él se lo gastaba. Mi abuela lavaba ajeno y pues con el tiempo, pues yo me convertí en nana de mis hermanos menores. Incluso me sentía su mamá, los cuidaba en todos los aspectos. Les daba sus alimentos, les servía su comidita que mi mamá preparaba o preparábamos entre las dos. Cambio de pañales, biberones, cuidado y hasta enseñanza escolar porque les ayudaba a hacer sus tareas. Ellos crecían y yo apoyaba en el aseo de la casa, en la preparación de los alimentos, le ayudaba a mi mamá con las compras del mercado y me daba tiempo para hacer mandados o barrer las banquetas de mis vecinas para que me dieran unas moneditas de propina y así no pedirle a mi mamá o a mi papá para que me dieran dinero para mis gastos. Mi papá y mi abuelo no se veían bien, siempre estaban enojados uno con el otro, como enemigos. Mi papá dormía con un palo cerca de la cama y mi abuelo dormía con un cuchillo debajo de su almohada, ya que se tenían como miedo uno del otro a que el otro atacara al otro, ¿verdad? En una ocasión, mi papá le pegó a uno de mis hermanos, era el sexto, entonces era el más pequeñito, porque mi hermano hizo un berrinche y mi abuelo lo increpó diciéndole que no le pegara, que no fuera perro con sus hijos, así le dijo. Y mi papá le gritó, le dijo que era su hijo y que él decidía qué hacía con él y si decidía tragárselo, pues así era su decisión y que él no se metiera. Mi abuelo entonces fue por un cuchillo y mi papá corrió por un palo y yo me metí entre los dos. Mi mamá me jaló, me aventó y me dijo que no me metiera. Estaban muy asustadas mi abuela y mi mamá, mis hermanos también y todos estábamos muy, muy, muy asustados y con muchas ganas de tener esto. Al menos eso es lo que yo sentía más. Bueno, yo le pedí mucho a Dios porque siempre, siempre, desde muy pequeñita que he creído en Dios. Y paró la pelea. Mi mamá y mi abuela también hablaron con mi mamá, con mi papá y mi abuela con mi abuelo y bueno, se fueron cada quien a su recámara y ya paró la pelea, pero seguían mirándose con mucho coraje, con mucho rencor. Y dejaron de hablarse por mucho tiempo. Esto fue muy, muy impactante para mí, lo recuerdo con mucho dolor. Lo recuerdo con mucha impotencia. Mi mamá siempre se jactó de que nunca se pelearon ellos, ella y mi papá delante de nosotros, que para no amargarnos la vida, y que ella lo había decidido así porque estaba harta de ver pelear a sus papás delante de ella y de su hermano. Ella creía que nosotros éramos tontos, o al menos pienso que ella lo creía. Ella creía que no nos dábamos cuenta de que hasta la golpeaba mi papá. Nunca reconoció que la maltrataba y que la tenía amenazada, porque creía que al salir a la calle a pelearse los dos, no nos daríamos cuenta. En una ocasión llegó con el ojo morado, el ojo izquierdo, el pómulo reventado. En otra ocasión llegó con la boca hinchada y sangrando. Y decía que se había tropezado, que se había caído. A mí me dolía el alma el ver esto. Y yo decía, ¿por qué siempre se cae ella, verdad? Y claro, que nunca le creía a mi mamá. Mi papá la amenazaba seguido con una cancioncita que decía, vamos a ver a quién mató a su mujer con un cuchillito que no era ni de él. Vamos a ver a quién mató a su mujer con un cuchillito que no era ni de él. Se lo cantaba muchas veces. Incluso mis hermanitos, desde pequeños, cantaban esa canción. Incluso, volviendo, antes de que se me olvide, me voy a ir al casi presente. Hace unos 13 años, precisamente, en el novenario de mi abuelita amada, la que les acabo de contar, escuché que él cantaba esa horrible canción. Y después de terminar de cantarla con un cuchillo que traía él en la mano, dejó el cuchillo y cambió la actitud cuando vio que lo estaba mirando, porque traía un cuchillo mientras le cantaba esa canción a mi mamá. Notó que lo miré, lo escuché, y al recordar esto, me llené otra vez de tristeza e impotencia. Y quiero comentar que ese mal recuerdo me llegó otra vez muy profundo en mi corazón, en todo mi ser. Ahorita que te los estoy contando, el recuerdo de mi pasado hace que me duela.
ya que pensé que eso había acabado porque ya estaban mayores, ya eso hace 13 años, ya tenían mucho tiempo de casados y que ya habían madurado, ya había madurado mi papá. Bueno, abro el paréntesis aquí para remontarme a mi niñez, a mi infancia, y hablaré solo de mí y mi experiencia, hablaré solo de mi dolor y mi sufrimiento, y la violencia de la que fui objeto, porque no solamente fui objeto yo, sino también mis hermanos de tanta violencia. Es tanto lo que me dañó, que no sé ni cómo empezar, no sé. Quiero comentar que también mis hermanos sufrieron igual que yo, o quizás más, no sé. Debo aclararles que todo lo fui archivando en mi mente para poder sobrevivir. Bloqueé mis recuerdos dolorosos por mucho tiempo y lo recordé en terapias psicológicas más adelante. Y al recordar todo esto trajo a mí enfermedades, porque el odio, el rencor enferman, hermanos. El recordar en mis terapias lo que había vivido, todo esto. Todas estas terapias empezaron cuando mis hijas estaban pequeñas. Tengo 4 hijas, 4 hermosas hijas. Mis 3 hijas estaban pequeñas en ese tiempo. Pues uno de mis recuerdos dolorosos que recordé en la terapia, la psicóloga me recomendó tomar la terapia porque llevé a atender a mis niñas, a mis 3 niñas, por una problemática que pasó más adelante, que les contaré más adelante. La psicóloga me dijo que necesitaba acudir a terapia psicológica porque le comenté que tenía problemas con mi esposo. Eran problemas muy, muy fuertes. Y después de haber platicado un buen rato con ella, me dijo que había algo mucho más atrás en mi pasado que me tenía muy mal y que eso pesaba más que lo que estaba viviendo en ese momento con mi esposo. Y pues bueno, hermano, se destapó la cloaca. Empezaré con mi relato de los recuerdos que surgieron durante la terapia. Estaba tan bloqueada que no recordaba lo que comentaría a continuación. Incluso estuve 1 año sin que avanzara este proceso, porque para mí era tan doloroso que lo bloqueaba y no dejaba que avanzara este proceso. Siempre evitaba, cambiaba el tema y, en fin, no quería creer que yo había vivido toda esta experiencia. En ese tiempo tenía como 3 años. Para mí, pues fue muy fuerte esa situación. Llevaba a mi mamá, más bien mi mamá me llevaba a mí de la mano, perdón, estoy un poco nerviosa. Y mientras ella platicaba con una vecina, recogí una rama que curiosamente tenía la forma de persona, de ser humano. Entonces le puse Juanito y me lo llevé a la casa. Pasaron varios días y dormía con esa ramita. Jugaba con mi ramita. Y Juanito me acompañaba aquí y allá. Así le decía a esa ramita, Juanito. Juanito, vamos a comer. Juanito, vamos a jugar. Juanito, vamos a dormir. Cómete tus alimentos, Juanito. Un día llegó mi papá de trabajar. Dejó su bicicleta porque él andaba en bicicleta. Se trasladaba en bicicleta para ir a trabajar. Cerró la puerta de la calle. Mi hermano, el que seguía de mí, el segundo, y yo jugábamos sentados en el piso. Él tenía un pequeño carrito y yo jugaba con mi ramita. Llegó mi papá y sin más, al verme jugar con Juanito, me lo arrebató y lo rompió por la mitad. Y se metió las 2 partes de las ramitas en la bolsa de su pantalón. Se metió en la cocina y le dijo a mi mamá que le sirviera de comer. Yo llegué llorando a la cocina y le grité, papá, quiero a Juanito. Papá, dame a mi Juanito, papá, por favor. Entonces me dijo, lárgate de aquí. No estoy de humor para soportarte, vete. Yo seguí insistiendo. Entonces se quitó el cinturón y empezó a golpearme como si fuera un látigo muchas veces. Y mi mamá solo le decía, no le pegues en la cabeza, no le pegues en la cabeza, solo ahí no le pegues. En otro recuerdo, cuando estaba también pequeñita, hice una gracia, como lo hacen los niños pequeños, ojitos, pucheritos, jugando. No sé si tendría unos 3 años también, un poquito menos, un poquito más, no sé. No recuerdo mi edad exacta, pero empezó a decirme que yo era una mensa, que estaba estúpida, que cómo me ponía a hacer esas cosas, te crees muy graciosita, estás tarada. En ese momento estoy consciente que no estaba mi mamá. Y yo la buscaba para ver si me defendía, pero no la vi. Desde pequeña experimenté algo que es muy vergonzoso para mí, que mi papá me tocara sexualmente.
Incluso pensé que eso era muy normal en las familias. Yo creía que eso era muy natural. Y le platicaba a mis compañeritas de la escuela. Y ellas me decían que a ellas no les pasaba. Pero yo creía que era natural. Según mis recuerdos, fui violada a los 7 años de edad. Justamente después de mi primera comunión. Porque mi papá no quería que hiciera la primera comunión. Ese fue el pretexto que me dio cuando me violó. El recordar esto me hizo sufrir dolor físico, sentí ardor de la violación y 3 días no me quise levantar de la cama. Y hasta fiebre me dio. Continuaron los abusos durante toda mi vida, pero yo no recuerdo todo, solo recuerdo algunos pasajes como flachazos. Otro pasaje que me tocó revivir fue como a los 13 años. No estaban mis abuelos en la casa, se habían marchado al rancho a visitar a una hermana de mi abuelo. Estábamos mis hermanos, mi mamá y mi papá. Todos reíamos por una anécdota que platicó uno de mis hermanos, algo chistoso. En ese momento mi papá le dijo a mi mamá: Esther, tengo que hablar con la nena. Ahora, ahora. Mi mamá le dijo a mis hermanos: hijos, vamos a la tienda a comprar dulces. Y me dejó a solas con él. Entonces comenzó el abuso. Pero yo sentí que me salí de mi cuerpo y que floté lejos de ahí. A lo lejos escuchaba que me gritaba: eres una prostituta. ¿Ya ves que tú me provocas? Yo no quiero ni verte, pero te me pones enfrente porque eres una ofrecida. Me duele hacer esto. ¿Y sabes por qué? Porque amo a tu madre. A ella sí la amo. A ti te odio porque eres una perra maldita. Te odio. El último recuerdo de abusos fue cuando tenía 19 años y creo que me drogó porque viví la violación sintiéndome como trabada, entumida, y todo se me volvía borroso. Esto que platico me avergüenza, mucho me avergüenza. Pero también llegó a ser la violación delante de mis hermanos, cuando estaban chicos, y los obligaba a que participaran también, y me obligaba también a estar con ellos. Incluso uno de mis hermanos siempre me decía que yo era una mierda, que yo era una mala persona, y créame, que yo no sabía el por qué me lo decía, porque yo bloqueaba todo, lo bloqueaba completamente. No me acordaba. Mi psicóloga me llegó a comentar que bloqueaba todo esto para poder sobrevivir. Y créame, hermano Arturo, que fue indignante para mí. Sobre todo porque mi familia siempre fue de doble moral, ya que aparentaban que éramos la familia más feliz, más honorable, más correcta. Y tal era la apariencia que mi mamá quería infundirnos tanto que mi papá era el hombre bueno. Siempre nos hablaba maravillas de él y siempre lo defendía, a tal grado que no permitía que le hablara, por ejemplo, de los abusos. Porque desde pequeña le empecé a contar que mi papá me tocaba, que no me dejaba hablar y que me culpaba y me decía que si yo decía algo, pues me amenazaba, ¿no? Que no debía decir las cosas y mi mamá me decía: mentirosa, es una mentirosa, te vas a ir al infierno. El demonio te va a agarrar de la lengua y te llevará jalándote de ella. Tu padre es incapaz de hacerles daño, ¿cómo crees? Y no debes ni siquiera dañarlo ni con tu pensamiento. A tu padre lo respetas, además. Están los mandamientos de la ley de Dios que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué eres así? ¿Por qué inventas cosas? Mi papá, pues nos amenazaba, como lo comenté anteriormente. Al menos, bueno, creo que también lo hacía con mis hermanos. Hay cosas, como digo, que se me van, pero es lógico pensarlo. Porque sí recuerdo que también ellos fueron abusados. Y nos amenazaba para que no le dijéramos nada a mi mamá. Nos decía: si su mamá sabe, se va a enfermar y se puede hasta morir por su culpa. ¿Eso quieren que pase? Y bueno, pues yo no quería que le pasara nada a mi mamá. Yo tenía mucho miedo. Por otro lado, los dos corrían la voz con nuestros parientes y decían que yo estaba loca, que alucinaba, que inventaba cosas.
Mi hermano, el que sigue de mí, también alucinaba y también salía fuera de su realidad. Y como no dormía bien y le brincaba el cuerpo y cuando lo inyectaban se desmayaba, pues estaba malo, estaba enfermo. Mi tercer hermano decían que tenía retraso mental de nacimiento, que no había oxigenado bien su cerebro y que por eso, pues, si llegaba a decir algo, pues él no estaba bien, ¿verdad? Al cuarto hermano decían que era un mentiroso, que todo lo que decía era mentira, inventaba mucho. Mi quinto hermano era muy imaginativo, no vivía en la realidad. Vivía en un mundo imaginario, inventando y creando personajes. Todo esto lo manejaban con nuestras familias, con nuestros tíos, con nuestros primos, yo creo que por si se nos llegaba a salir, hablar de este abuso, ellos tendrían cómo argumentar que no éramos de confiar, para que no creyeran en lo que pudiéramos decir, pues, para que no creyeran en lo que nosotros decíamos. Esto lo supe posteriormente por una tía de mi mamá, hermana de mi abuelita querida, porque ella me dijo que así se expresaban de nosotros. Esto yo ya lo supe recientemente, que ellos tenían una familia con hijos enfermos, locos o retrasados. En nuestro hogar siempre predominó la violencia intrafamiliar, la violencia de unos contra otros. No había respeto entre hermanos. Mis hermanos me decían la loca, pues oían que mi papá y mi mamá me lo decían. Me hacían llorar y no podía decir nada porque, pues todo lo que yo decía era mi fantasía, estaba loca. Si yo les platicaba de algo, me decían, no es cierto, estás loca. A otro hermano le decían el menso, el retrasado. Había manotazos, coscorrones y golpes, puntapiés, y sobre todo mucho dolor y mucho llanto a diario. Mi papá propiciaba las peleas de unos contra otros, e incluso llegué a notar su gusto, su placer al hacernos pelear. Luego, cuando todo se descontrolaba, nos pegaba a todos. Además, si en algún momento hacíamos alguna travesura o nos peleábamos o hacíamos enojar a mi mamá, ella se quejaba con él. Entonces él nos amenazaba y nos decía, dependiendo del temor que tuviéramos cada uno, el diablo o el vampiro o la mano peluda o la momia, a quien más le tuviéramos miedo nosotros, como que nos analizaba, nos decía. Por ejemplo, yo le tenía miedo al diablo, me decía, el diablo te va a venir a jalar los pies y se te subirá en la noche. Y además, si se le pega la gana, te va a ahogar. Y bueno, quiero comentar que lo hacía efectivo. Lo que él decía lo cumplía, porque cumplía su amenaza esa noche. Las amenazas no las cumplía, porque si nos decía, se te va a subir el muerto, sentíamos como alguien se nos subía mientras dormíamos. Si nos decía, te van a jalar las cobijas, sentíamos cómo nos jalaban las cobijas. Y se escondía porque nunca lo podíamos ver y siempre era en la oscuridad. O de repente no podíamos respirar porque sentíamos que alguien nos ahogaba. En una ocasión mi hermano, el cuarto, hizo un tremendo berrinche en la tarde. Mi papá lo amenazó. Esa noche me desperté y vi cómo mi papá ahogaba con una almohada a este hermanito que comentó, que en ese tiempo tenía solo 4 años. Mientras le decía que él era el diablo y fingía una voz muy ronca. Como me desperté y lo vi, me hizo la seña con el dedo en la boca de que me callara. Luego soltaba la almohada para dejar que tomara aire mi hermanito y luego lo volví a ahogar. Esto lo hacía muchas veces. Aunque estaba oscuro, alcanzaba a entrar una luz tenue de la recámara de al lado y pude ver sus gestos y lo que hacía. Eso me hizo recordar los ahogamientos que también yo había experimentado en muchas noches. Este comportamiento de mi padre también me llenó de enojo cuando lo recordé. Y también en el momento en que lo viví, también me llenó de mucho enojo y yo quise hablar, pero pudo más el miedo que le tenía. Y nunca se lo dije a mi mamá. Esto sí, no sé si ella estaba consciente o no. Continuamente me hacía sentir mal mi papá. Me decía que no valía nada, que era una basura. Si estaba comiendo, se me acercaba y sonriendo me decía, disfruta de tu comida, hija. ¿Te parece buena? Y yo le contestaba, sí, papá, está muy rica. Y sonriendo me decía, disfrútala, aunque no te lo mereces. Debí echarte a la calle,
porque ya me tienes tan harto, pero bueno, me das lástima. Y me daba unas palmaditas en la espalda. Cuando me peinaba o me veía al espejo, él me veía y me decía, pero qué fea estás. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Nunca hagas lo que hagas, se te va a quitar lo feo. Siempre fui rencorosa, hermanos. Y me duraba un buen rato el enojo o la tristeza. Así que creo que en algún momento quizás mi papá se daba cuenta que se había pasado del límite en sus abusos, o no sé por qué, pero cuando pasaba de repente alguna cosa, o no sé si Dios lo iluminaba, no sé qué pasaba, me llegó a pedir perdón. Me decía, perdóname, sé que estás enojada, sé que te ofendí, sé que te estoy haciendo daño, pero entiéndeme, hija, yo fui maltratado. O se ponía a llorar. Sufrí mucho más que tú, incluso tú no has sufrido ni la mitad de lo que yo sufrí. Entonces me contaba lo que había vivido, que comía en el suelo con los perros, que le limitaban la comida, que lo habían golpeado, que su abuela lo había golpeado después de estarlo ahorcando por haberle agarrado unos centavos para comprarse unos dulces, que un tío todo el tiempo le pegaba y lo maltrataba, que de todos los tíos, solo una tía lo quería y lo consentía, que había sufrido abandono por parte de su mamá cuando tenía 10 meses de edad, y que su papá se había hecho cargo de él y de su hermana, llevándolos a casa de sus padres donde había vivido un infierno, que él había huido de la casa después de hacer su primera comunión y que no había vuelto jamás a casa de sus abuelos, que había buscado a su mamá hasta encontrarla y que su mamá lo había golpeado y lo maltrataba también. Aquí ya empieza mi adolescencia. La educación que ellos me dieron, sé que fue mucho mejor que la que ellos recibieron. No todo fue tan malo. Mi mamá estudió hasta segundo grado de primaria y mi papá estudió la primaria y una carrera técnica en electricidad, pero todo esto lo estudió ya siendo adulto. E incluso cuando estaba pequeña recuerdo ver cómo por la tarde-noche él acudía a sus clases. Eso me fortaleció para en un futuro también realizar mi bachillerato, ya que estudié la primaria y la secundaria con apoyo de ellos. Aunque mi papá se rehusaba a que estudiara la secundaria, mi mamá me apoyó hablando con mi papá y convenciéndolo de que me ayudara económicamente y que por favor me dejara estudiar. Pero cuando terminé mi secundaria y quise estudiar el bachillerato, no me dejó. No me dejó, me dijo que yo no podía estudiar, que yo no debía estudiar más. Me puso 1000 pretextos para que no lo hiciera y como yo insistía y a cada pretexto que él me ponía, yo le daba una solución. Me dijo que si insistía en querer estudiar mi bachillerato me fuera de la casa, pero que me fuera desnuda, ya que yo no tenía derecho ni a la ropa que tenía puesta, ya que mi mamá o él la habían comprado y que no me merecía el llevarme ni siquiera la ropa que tenía puesta. Le tenía tanto miedo que no estudié, dejé todo pausado hasta después de varios años, después que me casé y después del nacimiento de 3 de mis 4 hijas. Es importante comentar que desde pequeña fui muy curiosa en cuanto a la espiritualidad, hermanos. Y preguntaba, antes de nacer, mamá, ¿dónde estábamos? ¿Y qué pasará cuando uno se muere? ¿Y quién es Dios? Mi mamá me respondía con lo poco que sabía, ya que no era tan acercada a la iglesia. Pero ella me respondía a su manera. Ella me enseñó principios, valores, me habló sobre los pecados, me enseñó a ser desconfiada de los extraños y a no dejarme de los abusos de otra gente. Me habló del infierno, del cielo, del purgatorio, me habló de un Dios amoroso que perdona y también castiga. Hermanos, sé que pensarán que esto es contradictorio. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Incluso llegué a sentirme en una ocasión que, ¿por qué no me había vuelto loca con todo esto? ¿Por qué es contradictorio el que me inculcara esto? Y por otro lado, ella sabía lo que hacía mi papá con nosotros. Pero en fin, esto hizo que con el tiempo se fortaleciera mi fe. Debo agregar que mi mamá tenía la imagen del rostro de Jesucristo crucificado y también tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe en nuestra casa, en nuestra recámara. Nos enseñó la oración del ángel de la guarda
Me compró mi catecismo, un pequeño catecismo para que me preparara para hacer mi primera comunión. Memoricé los rezos, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, etcétera. Volviendo a que mi papá no quería que hiciera mi primera comunión, ya que la familia de la que él había huido eran muy acercados a la iglesia. Diario se levantaban desde las 5 de la mañana o antes para ir a misa. Daban buen aporte económico a la iglesia. Además, obligaron a mi papá a ser monaguillo. Hablaba muy mal de los sacerdotes, mi papá, y de las monjas, y de la iglesia en general. Aunque él decía que sí creía en Dios y se refería a él siempre con frases como si Dios quiere, ojalá Dios nos bendiga, para que nos vaya bien, para que no nos falten los alimentos. Pero debo aclarar que hasta la fecha sigue hablando mal de la iglesia y de la gente que está cercana a ella. Pues bueno, ya un poquito más mayor. Como siempre hubo carencias en mi hogar, siempre hubo falta de dinero y de oportunidades también, pues empecé a trabajar formalmente a los 18 años para apoyar económicamente. Entonces, conocí a mi segundo novio y mi primer novio formal. ¿Por qué hago énfasis en él? Porque este hombre hará que mi vida dé un vuelco importante más adelante. Porque este hombre le encantaba leer. Este hombre siempre traía un libro debajo del brazo, siempre con él. La relación con él duró poco tiempo, duró 7 meses. Él era 3 años mayor que yo. En ese tiempo yo tenía unos 18 y él como 21 años. Él era muy mujeriego y no cumplía con lo que prometía. Si me decía que me veía mañana, iba hasta la otra semana. Total que no duró nuestra relación. Antes que él, conocí a otro joven que era mayor que yo 7 años. Él ya era arquitecto, además de ser para mí muy guapo y atractivo. Aunado a que él me había ido a buscar con la familia de mi mamá, con unas tías y primas que vivían en un rancho. Yo ahí lo había conocido a él. Y bueno, mis familiares decían que él me quería conocer, que me buscaba seriamente, que quería formalizar un noviazgo. Y pues a mí él me había gustado muchísimo y me había emocionado mucho el saber que me había buscado. Así es de que esperé y esperé casi pues, cerca de un año y como él no me buscó, pues se me hizo fácil buscarlo yo. Entonces lo encontré, pero ya no pensaba en serio conmigo. Empezó a jugar conmigo, me citaba y no iba, me dejaba plantada. Luego me hablaba muy bonito y me volvía a dejar esperándolo por mucho tiempo. Me decía que le gustaría casarse con alguien como yo y luego me decía que no le interesaba, que él quería vivir el momento y que si yo quería vivir el momento como él, entonces sí se armaría nuestra relación y que no me prometía nada. Un día no pude más y cuando salí a comer con una compañera de trabajo, ella me vio llorando. No podía más con el dolor, el llanto, la tristeza, porque para mí ese muchacho había llegado a hacerme ilusiones con él, ilusiones muy, muy profundas. Entonces esta persona, la compañera de trabajo, me abordó y me dijo, siempre te veo triste, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo, compañera? Pues me desahogué, pues yo no tenía con quién platicar, aunque mi mamá me daba la confianza para que le platicara mis cosas y sí platicaba con ella, pues no tenía hermanas, no tenía primas, no tenía nadie cercano y con mis hermanos pues no teníamos una muy buena relación y mucho menos como para contarles mis experiencias porque pues como les digo siempre era la loca, siempre la tonta, pues no tenía con quién, así de que me desahogué con ella, le platiqué todo y ya me dijo ella que ya tenía un mes observándome que estaba muy triste y que me veía mal y me dijo te voy a ayudar, te voy a llevar con una amiga que lee las cartas y ella te va a ayudar. Yo no sabía lo que era eso, pero ella me hablaba maravillas de esa mujer. Debo aclararles, hermanos, que cuando la conocí tenía 18 años. Estaba recién ingresada en el trabajo e ignoraba, la verdad ignoraba en lo que me estaba metiendo, en lo que venía más adelante. Luego se llegó el día que por fin me iba a llevar a conocer a la mentada señora tan importante que sabía tanto de la vida y me llevó con la cartomancista. Era una mujer que decía tener 80 años y se veía muy ancianita y desde que me presentó con ella, mi compañera, ella, la señora me toma de la mano y me dice,
tú tienes unos dones muy especiales, tienes poderes. Y mira, yo puedo escuchar al diablo y lo puedo ver, pero tú, no, tú vas a poder hacer muchas más cosas que yo. Es más, hasta lo puedes sentir y tocar si tú así lo quieres. En fin, que yo no tenía, en fin, me dijo que yo tenía muchos más poderes que ella, pero que necesitaba que me los despertaran. Aquí abro otro paréntesis para comentar que desde muy pequeña yo veía espíritus y estaba consciente que eran del mundo espiritual, porque yo no creía en hermanos que me la vivía en el mundo espiritual, sino que yo sabía cuando algo era espiritual y cuando algo era del mundo físico. Desde muy pequeñita veía unas como personajes blancos y brillantes que me hablaban bonito, que me aconsejaban, y yo no les tenía miedo. Y había otros negros, oscuros, tétricos, que de platicarlo y recordar me dan ese escalofríos. Yo les tenía mucho miedo a ellos. Además, seguido tenía los mentados déjà vu. Esto es que uno ves en un sueño o de repente en tu realidad recuerdas, esto yo ya lo había vivido. Y ahorita va a pasar esto. Y ahorita va a pasar aquello. Y pasa. Llegué a percibir también cuando alguien conocido a la familia, algún amigo, algún vecino se iba a morir. También quiero comentarles, hermanos, que llegué a tomar gente o a que la gente se cayera con solo mirarla cuando me hacían enojar. Incluso un día tumbé a mi papá por las escaleras con solo mirarlo. Él se dañó su rodilla y así estuvo lastimado por varios días hasta que me dijo, este dolor, hija, no se me va a quitar hasta que tú no me toques la rodilla y pidas porque esto se me quite. Y así fue, hermanos, le toqué su rodilla y la rodilla se le alivió, se le quitó la inflamación y el dolor. Porque él me dijo que yo se lo había provocado. No creí. Perdón, hermano. Se atravesó una llamada, que espero que no me vuelvan a llamar ahorita. Un día, mientras iba en el camión, camino a mi trabajo, venía ahí un joven, como de aspecto, pues así como rebelde, como de aspecto cholo, así, bueno, así les decíamos en ese tiempo. Este muchacho, así rebelde, tatuado, quiso abrir la ventanilla. Yo no quería que la abriera, así que él no podía abrir la ventanilla, pero él estaba aferrado a abrir la ventanilla. Y yo no quería, porque yo iba muy peinada, muy arreglada a mi trabajo, así es de que yo no quería que la abriera. Así que pensé, con tanta insistencia de este chico, le dije, pues bueno, ¿quieres abrirla? La vas a abrir, pero te advierto que se te romperá el vidrio en la mano y se te incrustarán los vidrios en la mano. Y te dolerá muchísimo, pero si tú insistes, entonces que esto se haga. Y terminando de decir esto, hermano, se rompió el vidrio. Y tenía clavados los cristales en la mano. Entonces me dio como vergüenza, como pena. Yo dije, busqué un pedazo de papel higiénico para ayudarlo a parar el sangrado. Y entonces pensé, qué casualidad que pasa esto. ¿Por qué pasó esto? Vuelvo a cerrar este paréntesis con lo que había pasado desde mi niñez con este aspecto espiritual. Bueno, pues esta señora, volviendo a esta señora cartomancista, que manejaba también la magia blanca, era curandera, curaba brujería, según esto, me hablaba muy bonito y me adoptó como si fuera su nieta. A toda la gente que la visitaba, que era muchísima la gente, porque tenía muchísima gente, decían que era muy acertada, les decía que yo era su nieta. Me preparaba de comer, me consentía, me abrazaba, me decía, eres muy hermosa, eres muy buena chica, tienes porte, eres elegante. Oye, pareces una chica adinerada. En fin, me hablaba tan bonito y me abrazaba, diciéndome que era muy importante mi compañía para ella, que fuera con ella todo. Sí, es más, que si me quería vivir con ella, que me fuera a vivir con ella. Ella me quería muchísimo. Así que me dijo, te voy a enseñar lo que es. Y me empezó a enseñar. Y pues bueno, imagínense, no quiero justificarme, cómo venía dolida, con toda la desaprobación siempre de mi familia, siempre en contra de mí. Bueno, pues me sentí como que caía en un colchoncito de plumitas. Me sentía contenta, me sentía feliz, me sentía, wow, decía, ay, de aquí soy.
aquí sí me ven bien, aquí sí me quieren. Y más, guau, porque esa señora me habla del joven que a mí me gusta, ¿verdad? Así es de que empezó la enseñanza con esta señora. Y bueno, me empezó a enseñar a salir de mi cuerpo, como lo que llaman clásicamente viaje astral, para poder hablar con la gente tal como ella lo hacía, para convencer a la gente a que volviera con la esposa o a que la dejara, dependiendo quién le pagara el trabajito, ¿verdad? Ella hacía amarres o hacía separaciones. Y bueno, de ahí empecé a saber muchas cosas de la gente. Al saludar a una persona, yo ya sabía qué iba a hacer esa persona o qué pensaba de mí o de los demás. Debo aquí hacer otro pequeño paréntesis para decirles que yo nunca quise hacerle daño a los demás, a pesar de que ella me enseñó cómo pudiese yo haber intrigado por aquí por allá, no lo quise hacer, pero sí me quedé con ese conocimiento. Y también me quiso enseñar a leer las cartas, pero tampoco quise aprender, porque no sé, había una razón como que me daba escalofríos verlas. Y bueno, y además como se me daba fácil saber lo que quería con solo tocar la mano de la gente o verlas a los ojos, pues no me interesó tampoco. Porque yo veía como el ver el transcurso de una película en la vida de la gente. Descifraba pensamientos. Con esta señora iba yo los martes y los viernes y me quedaba a dormir en su casa esos días. Ella me enseñó a pasarle energía para hacer sus trabajos espirituales. También me quiso enseñar a hacer limpiezas de brujería y tampoco como que no me llamaba tanto la atención, aunque sí le vi y le aprendí cómo lo hacía. Bueno, esta señora no dura muchos años. Esta señora fallece como a los 3 años de que la conozco. Como les comenté, era una señora ya mayor y ahí nos paró la enseñanza con ella. Bueno, volviendo al primer novio que les comenté, que le encantaba leer, pues me siguió buscando como amigos. Yo sabía que yo le gustaba y yo sabía que quería seguir conmigo. Pero dentro de mi corazón yo ya no quería seguir con él, yo no lo veía como un prospecto a matrimonio, ni a nada, ni a noviazgo. Yo sabía en mi corazón que no quería regresar con él. Yo no pensaba hacerlo, mas no sé si él tendría por ahí alguna ilusión conmigo. En una ocasión que salimos a tomarnos un café, me platicó sobre un libro de metafísica. Metafísica. No quiero decir el nombre completo de este libro porque pues puede ser que la gente pues de repente le dé la intención de querer saber y pues no creo que sea muy como que recomendable, ¿verdad? Y bueno, él me habló sobre maestros de luz, que tampoco voy a decir cómo se llamaban, me hablaba de ángeles, de Buda y de dioses de la India. Y bueno, empezó a prestarme libros cada semana o cada 2 semanas y me introdujo, hermanos, en la nueva era. Creo que ya se ha escuchado aquí varios testimonios de la nueva era, creo que unos 2 por ahí he escuchado, he visto. Bueno, esta nueva era me atrapó, me envolvió durante muchos años. ¿Y todo por qué? Pues simple y sencillamente, hermanos, por ignorante, por no conocer mi religión, por no saber, por irme buscando las delicias y las mieles de algo que te habla tan bonito. Y oh Dios, es una espiritualidad equivocada. Pero bueno, fui presa fácil. Después, este exnovio me hizo el favor de llevarme con un maestro mago sacerdote, ¿verdad? No sacerdote católico, sino, ya se imaginarán qué tipo de sacerdote, que me empezó a revolver las ideas y me confundí aún más. También él era cartomancista del tarot. Hablaba sobre vidas pasadas, espiritismo, hablaba sobre el idioma de los hebreos, incluso se hacían unos, en pergaminos se hacían como hechicerías hebreas, hablaba sobre salmos, que salmos te podían resolver la vida para tal o cual situación, hablaba pues también de astrología. Bueno, nos revolvía todo y nos hacía un batidillo donde también hablaba hasta de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, incluso se hacía llamar el maestro. Él se sentía Dios en la tierra, hermanos. Y bueno, hago otro pequeño paréntesis aquí para comentarles esto, que es sumamente importante. Al estar recordando todo esto, yo me sentí amenazada espiritualmente por el mal. Esta persona ya falleció, este maestro ya falleció, también era una persona mayor, pero yo sí me sentí como que me dijeron, ¿sabes qué? No hables de estos temas y no descubras esto porque así te va a ir, pero pues yo creo y le temo más a mi Señor y creo que
lo que yo estoy haciendo, quiero que sea para la gloria de Él. Bueno, este señor, este maestro, ¿verdad? Se sentía Dios en la tierra y pues decía que manejaba los 4 elementos, el aire, la tierra, el agua, y se me fue por ahí, agua, aire, tierra, son 4 elementos, se me fue ahorita el elemento, el otro, el fuego, eso, hermano. Y hablaba de criaturas espirituales como gnomos, ángeles, los cuales obedecerían todo lo que nosotros les pidiéramos, que despertáramos el kundalini, la serpiente que se encuentra dormida en nuestra columna vertebral, para llegar a ser dioses. Ay, Dios mío, perdone tanta herejía, Dios santísimo. Pero bueno, en ese tiempo estaba cegada. Mientras estuve en ese lugar, hermano, siempre estaba sin fuerza, sin poderme parar de la cama en las mañanas y siempre cansada. Caminaba y me movía, no sé, como en automático. Pasaron muchas cosas. I got a message that this sale is not going to last, guys. You're getting Laura Geller's starter set 2. Muchas cosas mientras estuve ahí, ya que me había iniciado en ese camino. Ya le había entregado mi voluntad y mi vida al enemigo, hermanos. Ahí, en ese lugar me dieron símbolos cada cierto tiempo. O sea, el primer símbolo me lo dieron como a los 6 meses de haber entrado, el otro símbolo me lo dieron como al año de haber entrado, el otro símbolo, a mí me los tardaron, porque otro hermano que también me arrepiento de haberlo metido ahí porque yo fui la que lo metí, a él y a su esposa les dieron los símbolos rapidísimo, pero pues ahí también se manejaba como darles dinero por debajo del agua para que te los dieran más rápido, ¿verdad? Como yo no hacía eso, según yo quería que Dios me los mandara, pues solo me llegaron 3, cuando a mi hermano y a su esposa les llegaron como 12. Y yo ahora agradezco a Dios que no me hayan llegado más, porque entre más es más compromiso y más pena ante nuestro Señor por todo lo que recibí. Pero bueno. Hablaba sobre los símbolos. Y también, hermanos, se hacía una burda imitación de la Eucaristía, ya que con pan y vino hacían algo parecido, pero no nombraban a nuestro Señor. Se tomaba el queso en medio del pan, no se decían las palabras, obviamente, que rememoran nuestros sacerdotes católicos en la Eucaristía, pues el disque maestro que nos presidía y repartía el pan y el vino, hablaba en lenguas raras. Según él era en hebreo, y los demás, ¿verdad? Como borreguitos respondíamos también con las palabras que él nos decía que teníamos que decir. Como les decía, recibí 3 grados. Al inicio recibí una bata de mago, recibí un mandil y recibí una vara mágica que era cortada al amanecer con un cierto ritual y bueno. En la segunda pues entrega de símbolos recibí 3 cuchillos, una daga, uno curvo y uno rizado. Y pues practicábamos según con esto, ¿verdad? Que dizque la magia blanca, usábamos velas, espejos, esencias, cartas, astrología y hasta el agua, el humo, entre otras muchas otras cosas. Nos solicitaban comprar libros y hablábamos entre unos a otros las experiencias y cada vez me hundía más y más porque llegaba otra compañera y sacaba otras cosas, que fíjense que tuvo esta experiencia y que vamos a tal lado porque acá hay otra persona que sabe más que este maestro y bueno, que yo nunca yo no le seguí la corriente a esa compañera, ¿verdad? Pero ella iba a otros lados, a otros grupos. A donde ella me quería llevar, no fui. Y bueno, nos decían que compráramos libros y nos decían que el diablo no era malo, que lo habían puesto como el malo de la historia y nos decían nombres de demonios y cómo podíamos dominarlos también, porque nosotros además de dominar los ángeles también íbamos a dominar a los demonios para que ellos nos obedecieran. Y así, poco a poco, fue aumentando el lavado de cerebro, hermanos. Así, poquito a poquito, fueron quitándome lo que pude haber tenido de bueno, lo que pude haber adquirido de bueno en mi pasado, lo enterré. Y solamente estaba creyendo en este tipo de cosas. Y así fue pasando el tiempo, nos hacían comprar libros, como les digo, y bueno, era tan grande mi venda, tan espesa y tan gruesa que me cegaba. A tal grado que ahora me da hasta vergüenza y le pido perdón a Dios. Llevé a mis 3 hijas que en ese tiempo tenía, porque la menor se lleva bastantes años con las otras 3, que son seguiditas. Se las llevé al mentado maestro para que me las bendijera.
y no sé qué tantas cosas les decían lenguas y les tocaba la cabeza y les jalaba una, así como que atrás de la nuca algo les tocaba y les decía, y no sé qué tanta cosa. Al recordar esto, hermanos, me aterra, me da miedo, me da miedo el recordar. Obviamente yo sé que mis hijas están en manos de Dios, pero me aterra el haber expuesto a mis hijas de tal manera a este ser, a esta persona que era un servidor, obviamente del maligno, que Dios lo reprenda. Pero bueno, en ese tiempo yo me sentía tan bendecida. Ay, el maestro las tocó. Ay, el maestro esto. Me avergüenza. Otra vez les digo el haber estado tan ciega. Pero no contenta con esto, que debí de haberme quedado hasta ahí. Ah, no. Por el deseo de querer saber más. Un día, escuchando el radio, escuché a una mujer que hablaba de ángeles. Aquí hago otro paréntesis. Hermanos, solo existen 3 arcángeles confiables de los que nos habla la Santa Biblia, y son San Rafael, San Gabriel y San Miguel. No dudo que haya muchos millones más de ángeles de Dios, pero no hay nombres de ellos porque se han inventado que hay un ángel para cada horóscopo y bueno, y sacan ángeles de yo no sé dónde con no sé qué nombres tan raros, y lo que se me hace hasta como de dar miedo es que hasta los hijos les están poniendo los nombres de los mentados ángeles nuevos o ángeles que dicen ser ángeles, ¿verdad? Y a mí eso, pues yo digo, bueno, lo bueno es que a mí nunca se me ocurrió hacer eso, pero bueno, les digo, no confíen en los mentados 12 ángeles de la astrología. ¿Y saben por qué lo comento? Porque tengo amigas católicas que yo creo que también, así como yo estaba tan cegada, ellas también lo están en la actualidad, porque hasta piensan hacer altar y pedirles favores y hasta el grado de disque enviarlos a las casas de los demás, que para que los ayuden. Recuerden que también hay ángeles caídos, hermanos. Que Dios los reprenda. Volviendo a nuestra plática, a mi plática me inscribí a ese curso. Resulta que ahí se hablaba de ángeles, muchos ángeles, pero también se hablaba de chamanismo. Esto es de nuestras culturas ancestrales mexicanas. Por ejemplo, que de la madre tierra, que ya por el sur le llaman la Pachamama, etcétera. Muchísimas formas de hablar dependiendo del estado, ¿verdad? Y también esta mujer nos hablaba sobre vidas pasadas y sobre abrir los mentados registros akáshicos. Y bueno, los registros akáshicos se supone que es, hermanos, el que tú vayas y que te hablen de los ángeles y que el ángel te va a hablar según esto de lo que tú fuiste en tu vida pasada y qué relación tuviste con esa persona. Por ejemplo, tu mamá a lo mejor fue, según ellos, pues, yo no digo que esto sea, ¿verdad? Pero según ellos, tu mamá fue tu esposo en una vida pasada y dejó un pendiente que tenía contigo y en esta vida viene a trabajar para darte eso que quedó pendiente, por ejemplo. Y pues también me iniciaron ahí y pues bueno, ya salimos todos hablando con los ángeles, ¿verdad? Que eran muchos ángeles con diferentes nombres, incluso algunos hasta se hacían llamar como los apóstoles antes de que Jesús les pusiera el nombre a algunos de ellos, ¿verdad? Y luego, pues, de solo acordarme, me da un poco de escalofrío recordar, ¿verdad? Las siluetas de los mentados, esos ángeles que yo veía. Bueno, pues, nos enseñaron a ver vidas pasadas y otras vidas de uno mismo y de la gente. Ya para entonces, habían crecido mis hijas. Debo agregar que también tuve un matrimonio con mucha violencia intrafamiliar. Con nosotros, con mi esposo y conmigo, no hubo golpes, pero sí hubo muchos ataques psicológicos de parte de mi marido. Y después, pues no lo niego también, de parte mía. Y pues no fuimos buen ejemplo para nuestras hijas y eso también me llena de muchísima vergüenza. Que nos ofendíamos más, se puede decir más finito, como más educadito, pero pues era lo mismo. Era no darnos nuestro lugar y nuestro respeto. Pudiese decir, fue mi esposo el que empezó, pero pues yo tampoco debí de haberle seguido, ¿verdad?, la corriente cuando él me ofendía o me hacía sentir mal. Pero en fin, en mi escape que tuve, fue la nueva era, fue mi escape de mi relación de matrimonio tan mal. En vez de acercarme a Dios, de pedirle porque mi matrimonio funcionara, no. Me tuve que ir a buscar todo lo relacionado a la nueva era. Debo añadir que en el fondo, hermanos, nunca lo hice por maldad. Se los vuelvo a decir de corazón, de todo corazón, yo no lo hice por hacerle daño a nadie. Mi objetivo era ayudar a mis semejantes. Siempre lo dije y siempre lo he sentido en mi corazón. Sobre todo a mi familia.
que ha sido para mí muy importante la familia que formé. Bueno, pues crecí tanto en mis alcances espirituales, hermanos, que la maestra, que además era psicóloga de profesión y que también manejaba la psicología para atrapar más a la gente, porque hay psicólogos que no hacen una buena profesión, que en vez de acercarlo a uno a lo bueno, lo acercan a uno al maligno. Bueno, pues nos decía que máximo solo podíamos abrir 2 registros akáshicos al día. Y el día que nos iniciaron, yo le abrí los registros a todo el salón. Quiero aclarar que no bebí agua, no comí, no me paré en todo el día de estar abriendo y abriendo y abriendo a registros sin parar. Es más, ni al baño me dieron ganas de ir y nunca me sentí mal. Tenía una energía y yo no sé de dónde salía. Y para sorpresa de la maestra y de mis compañeros, lo que yo les decía, todo les estaba coincidiendo con su vida actual. Así es de que, pues bueno, yo me sentía, pues ya sabrán, la mujer que siempre estuvo pisoteada en su casa, que seguía pisoteada también por el esposo, con problemas con el esposo, aquí se sentía importante, aquí se sentía la mujer tomada en cuenta, ¿verdad? Y entonces, los ángeles me empezaron a decir que me cuidara, que porque la maestra quería acabar conmigo, que porque tenía envidia, que porque yo era más fuerte que ella, que porque yo sabía más que ella, y porque yo aguantaba más que ella, y entonces empezaron a llamarme mis compañeros. Unos querían que les abriera los registros, querían saber más. Y otros empezaron a acusarme de que una compañera había abortado por mi culpa, que porque yo le había abierto los registros y que la había maldecido y que la había hecho abortar. La maestra en ese tiempo cobraba lo que actualmente serían como 1,000 pesos de consulta, actualmente. Yo nunca en mi vida cobré, nunca, ni un solo centavo, porque de verdad quería ayudar a la gente, de verdad quería ayudar a mis hermanos, de verdad tenía esas ganas de hacer el bien por los demás, aunque estaba muy equivocada. Después de esto empezaron los ataques fuertes. Escuchaba que me decían que me iban a matar y me ponían plazos. Por ejemplo, me decían, te vas a morir en 1 semana. Y luego ya pasaban unos 4 días y me decían, en 3 días, te quedan 3 días. Y de la nada me subía la temperatura a más de 40 y se me bajaba de repente de la nada y quedaba normal y tenía terrores nocturnos y sufría. Y la única manera de apaciguar todo esto, curiosamente, era comiendo papaya, que era lo que me recomendaban los ángeles, según esto, que para poder resistir los embates de los enemigos que me atacaban. Se me olvidaba contarles también, hermanos, que nosotros nos enseñamos a hablar maya, náhuatl, hablábamos hebreo y cuánto idioma se puedan imaginar, o a lo mejor hasta los inventábamos, no sé. Curiosamente, nos entendíamos entre nosotros con eso. También cantábamos en lenguas, porque así nos enseñaron que teníamos que hacerlo. Así es de que, pues, seguí mi lucha, seguían los ataques, y bueno, fui con el maestro, el mentado maestro que les platiqué, el cual me regaña y me dice, ¿ya ves qué te pasó por andar brincando de un lado al otro? Debías de quedarte aquí nomás conmigo. Bueno, pero para no hacerles más larga la historia, les voy a decir cómo me di cuenta que yo estaba equivocada. Frente a mi casa vivía una vecina de la tercera edad, aproximadamente 63 a 65 años. Y siempre tenía un brazo muy hinchado, padecía una enfermedad, no sé cuál era, y su brazo siempre estaba al doble del tamaño del otro. Pues bueno, según yo me puse a orar con estos ángeles, pidiendo por su salud, porque quiero que sepan que también le hablaba a Dios. Pero yo creo que para entonces, el Dios que se me presentaba era el que se cree Dios, ¿verdad? Que no es el verdadero, pero bueno, yo hablaba según con él, creí en el Dios verdadero, ¿verdad? Y bueno, pedía por su salud, que la sanaran, que ella estuviera bien. Pues uno de ellos me respondió en el momento en que yo estaba pidiendo por ella y me dijo, no podemos hacer nada ahora, porque donde ella está no podemos entrar. Les dije, ¿por qué no lo pueden hacer? Pues no que son todos fuertes, poderosos y todo lo que yo les diga lo van a hacer. Me contestaron, porque ella está en una misa en el templo y Dios la bendijo. Hermanos, les platico y se me estremece la piel. Por Dios les digo, hermanos, sentí y siento al recordarlo un escalofrío que me recorre desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces me dije, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no está bien. Me caí el 20. Lloré un buen rato con arrepentimiento porque se me había caído la venda de los ojos y corrí al templo
del centro de la ciudad donde vivo, que me gusta, que se llama La Merced. En el transcurso iba pensando y hablando con Dios. Debo aclarar, como les dije, que siempre hablé con Dios desde siempre, toda la vida, y siempre le pedí que me enseñara la verdad. Siempre, siempre, Señor, enséñame la verdad. Aunque yo estaba equivocada, siempre le decía, enséñame la verdad. Y yo sé que como nuestro Señor Jesús siempre ha dicho, que pide y se te dará, pues Dios me dio esa verdad. Bendito sea. Siempre he amado a Dios. Siempre le he tenido respeto. Así que le dije, Señor, por favor, que me toque confesarme con un sacerdote enviado por ti, por favor, que me dé un buen mensaje de tu parte. Si no pasa así y este sacerdote me condena o critica, por favor te digo, Señor, si no lo haces, no me pararé jamás en la Iglesia Católica. Y tú sabes que me hundiré más y me hundiré más y más y más hasta llegar a la desgracia donde tenga que llegar, pero si tú no me mandas a un sacerdote que me escuche y que sea bueno, que me comprenda, no lo voy a hacer. No, me voy a hundir. Pero Dios me tenía en el hueco de su mano. Así es de que llegué buscando un sacerdote para confesarme. Me acerqué a un sacerdote ancianito que tenía una voz muy, muy bonita, parecía cancioncita. Al platicarle mis pecados y sobre mi herejía, sobre todos mis errores y sobre mi arrepentimiento, me dijo, bienvenida, hija mía. ¿Has escuchado la parábola del hijo pródigo? Debo añadir aquí que sí sabía de qué me hablaba, porque había leído Génesis y algunos evangelios de la Biblia antes de entrar a la nueva era. Así que lloré de alegría y muy esperanzada. Solo me dejó de penitencia un Padre Nuestro, una Ave María y una Gloria, y que lo hiciera con mucho amor y que le dedicara a Dios mi confesión, mi arrepentimiento. Pues mientras hacía la fila para recibir la Eucaristía después de estar en misa y bueno, ya cuando ya vamos a recibir la Sagrada Eucaristía, escuchaba voces que me decían, te vas a arrepentir, ¿qué te crees? Y me empecé a marear. Todo se me empezó a volver borroso, negruzco, pero me resistí y recibí la Sagrada Eucaristía. Llegué a casa y en una cubeta de metal eché los libros de metafísica, de magia blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Aventé los símbolos recibidos, la bata, la vara, los cuchillos, lo que había adquirido cuando estuve con los chamanes de Los Ángeles que les comenté, todo lo de la nueva era, todo lo quemé y lo tiré a la basura. Y me prometí nunca más acercarme a nada que oliera a nueva era. En ese tiempo empezaba a hacer mi bachillerato, así que dije, bueno, ahora esta va a ser mi distracción de los problemas con mi familia, de los problemas con mi esposo. Pero no perseveré en las cosas de Dios, hermanos, y entonces, a los 5 días de ir caminando, me caí. Escuché muchas risas espirituales, porque yo sabía que esas risas no venían de seres humanos. Y resulta que de esa pequeña caída se me rompió la rodilla izquierda. Era increíble. Eso me lo decían los médicos. Bueno, si es una simple caída, no debías de estar así, o que te pegó tu esposo con un palo, o que te diste una caída en una banqueta, en el filo de una banqueta, es que no puede ser posible que se te haya roto la rodilla, ¿sí? Pues para no alargar la situación, bueno, sané con el tiempo, pero tenía miedo y a la vez pereza el regresar a la iglesia, a nuestra iglesia católica. Aunado a todo esto, pues lo que se decía en las noticias, hermanos, ya saben que de los padres que se equivocan sobre la pederastia y todo este tipo de cosas, así es de que yo sé que no debemos juzgarlos, pero en ese tiempo desafortunadamente lo hice, y por la mala propaganda y por todo lo que pasaba y por todo lo que se hablaba, y aunado a los hermanos de las nuevas religiones cristianas que también nos lavan el coco a más no poder, pues que ahora ya entendí muchas cosas desde que escucho al padre Luis Toro, pero pues en ese tiempo no. Así es de que dije, no, prefiero mejor estar apartito. Sí creo en Dios, sí lo amo, sí lo respeto y todo, pero él allá y yo acá, ¿verdad? Entonces, pasa otra cosa importante. Empiezo el embarazo de mi 4ª hija y entonces, por ese mismo tiempo me entero de que mi papá había abusado, había violado a unas nietas, hijas de uno de mis hermanos que vivía con él. Me entero por parte de mi esposo, el cual estaba tan enojado conmigo por una pelea que él y yo habíamos tenido anteriormente, y ya enfadada, enojada porque teníamos tantos problemas, y pues yo también por todas las hormonas movidas por el embarazo, le pedí el divorcio a mi esposo. Así que él enojado, no sabiendo cómo manejar la situación, me dijo de la peor manera que mi papá era un animal, que era un cerdo, que órale, llévale a nuestras hijas para que también las viole, ya sabes cómo es y que no sé qué. Y en ese momento me dijo lo de mis sobrinas. Entró en mí la negación.
entró un dolor, un coraje y una depresión tal que me quería morir. Hablé con mi hermano para que denunciáramos a mi papá. Estaba muy enojada, quería acabar con él, quería meterlo a la cárcel, porque obviamente llegué a pensar que también eso se lo había hecho a mis hijas, porque aunque nosotros no vivíamos con él, pero sí lo visitábamos y bueno, empezó a entrar la culpa en mí, empezó a entrar el coraje, el dolor y pues mi mamá estaba enferma del corazón y mi hermano no quiso hacerlo. Por mi parte, pues yo caí en una depresión tan fuerte que yo me quería quitar la vida, yo no quería vivir. Yo seguía negando lo que había pasado, lo que a ella les había pasado y lo que yo había vivido. Y también que mis hijas no lo habían vivido. Y tuve varios intentos de suicidio. En el último me iba a aventar a un camión, embarazada de mi hija, la más pequeña. Pero escuché una voz que me dijo que no tenía por qué quitarle la vida a un ser inocente, porque no solo me quitaría la vida yo, que éramos dos. Entonces me arrepentí y empecé a cuidar mi embarazo y a buscar ayuda psicológica. Aquí es donde empiezan mis recuerdos que les comenté en un inicio, a los 38 años, hermanos. Entonces empecé a recordar todo lo que les conté hace un rato, los abusos, maltratos de mi papá. Empecé a notar que mi papá me tenía amenazada a una de mis hijas y que también mi hija tenía problemas, aparte de timidez, tenía problemas también físicos de salud. Y también mis hijas más posteriormente empezaron a tener muchos problemas de depresión, de ansiedad. Y sobre todo esta hija, cuando se acercaba a mi papá, temblaba. Así es de que las llevé con la psicóloga que les platiqué en un inicio de la plática. Y esta psicóloga, pues habló conmigo y me dijo, pues es que esto que tienen tus hijas, ya viene de más atrás, pero yo no lo quería todavía como que asimilar. Yo decía a ellas que me las revise, yo no importo, yo soy la última que debe estar bien, o sea, las que deben de estar bien son ellas, mis hijas. Así es de que pues las llevé, pero yo más que nada las llevé porque yo quería seguir haciéndole a mi papá problemas. Estaba tan disgustada, tan enojada, que yo decía, mi papá tiene que pagar lo que hizo, mi papá tiene que, si yo denoto que mis hijas fueron abusadas en estas terapias que les van a hacer, yo meto a mi papá a la cárcel, no me va a importar. Y si no lo meto a la cárcel, al menos del escándalo no se va a librar. Y era mucho mi enojo. Pero nunca salió nada en las terapias de mis hijas. Lo cual no quiero decir que no hayan sufrido el abuso. Pero pues ahí, hermanos, fue donde se abrió la cloaca y empezó un odio y un rencor tremendo hacia mis papás, a mi padre y a mi madre. Entonces recordé que cuando él me abrazaba desde chica me daba muchas ganas de vomitar, que no soportaba su olor y empecé a odiarlo tanto hasta el punto de desear matarlo. Me enfrenté a mi mamá y le dije que yo sabía que ella era una cómplice de mi papá. Y aunque al principio lo negó, acabó por reconocer que sí sabía y que ella le pedía a Dios porque no nos acordáramos de lo que nos había hecho mi papá. Ella le pedía a Dios porque no nos hiciera daño psicológico o físico lo que habíamos vivido. Todas estas agresiones sexuales de las que habíamos sido víctimas. Y me platicó que ella también había sido abusada por un tío hermano de su papá y que también ella había sufrido mucho, que después de eso ella no había quedado igual ni estaba bien de su salud. Pero que ella qué podía hacer, que ella no podía dejar a mi papá, que ella qué iba a hacer sin él. Entonces, pues no sé si sería parte de mi presión o lo que ella venía cargando de estar callándose por tanto tiempo todo esto, pues empezó a deteriorarse su salud. Más enferma del corazón, diabética, hipertensión, bueno, muchísimas enfermedades se le vinieron de golpe, pero ella seguía defendiendo y disculpando a mi papá. Pues yo me alejé por 14 años de ellos, no quise saber nada de mi papá y también dejé de ver a mi mamá y yo los quise olvidar y yo me quise, no tengo padres, para mí ya se me murieron y los enterré en mi mente, los enterré en mi corazón y yo ya no quiero saber de ellos, yo ya no quiero tener ningún contacto con ellos y yo no quiero que a mi hija, esta niña que viene al mundo, que acaba de venir, no le va a pasar lo que a las otras. Esta niña no me la va a tocar, esta niña no me la va a hacer mal, me le va a hacer un mal. Y me alejé. Bueno, en cuanto a mis hijas, quiero comentarles que gracias a ellas y sobre todo a una de ellas empezó mi conversión. Bueno, antes de esto debo de agregar, desde el mundo espiritual, desde cómo me acerqué a Cristo, bueno, tuve un acercamiento espiritual con Cristo a los 19 años en un retiro espiritual, pero aunque fue muy lindo, edificante, muy hermoso, tuve una mala experiencia con un sacerdote confesor, el cual se burló de mí en mi confesión y me dijo riéndose que el mal no existía, y que menos el diablo, y que cómo yo iba a creer que yo podía ver cosas y cómo iba a creer que yo podía tumbar gente, que cómo iba a creer. Yo quería
reconciliarme con Dios en ese momento y pues que me orientara, y como Él no me orientó como yo lo esperaba, ¿verdad? A lo mejor también lo juzgué muy duro en su momento, ahorita pues no lo juzgo así, pero en ese tiempo pues sí, lo juzgué muy duro. Y bueno, ya estaba media lavada del cerebro con la nueva era, y entonces Él, en vez de ayudarme, me aleja de la iglesia. Entonces, bueno, volviendo a mi conversión, cuando mi hija tenía 9 años, mi segunda hija se empezó a deformar su columna vertebral a tal extremo que se sentían sus vértebras en su cintura y tenía una gran joroba y las costillas empezaban a mover sus órganos. Me dijeron que tenía que operarla porque no viviría muchos años y la dejábamos que ese mal avanzara, pero que si la operaban, aparte de que estaba en riesgo la vida de mi hija, solo tratarían de evitar que se siguiera deformando su columna y que quizás corregirían el problema en un 20%. Pues ahí empezó mi penar, por esto que me dijeron. Y además porque me estaban posponiendo la cirugía con cualquier pretexto. No, tiene gripita, no se puede operar. No, se puede operar porque tiene este otro problemita. Mil cosas. Entonces, recurrí a lo mismo que conocía desde antes, y que era buscar a alguien que me leyera las cartas. Y fue con una amiga de mi cuñada, mientras me las tiraba las cartas, le dije que quería llevar a mi hija a la Ciudad de México, al Hospital Siglo XXI, pero ella me dijo, no te la operarán ahí, te la van a operar en Estados Unidos, en el norte, porque tú no te vas al sur. When did you start getting some extra attention for softball? Like, when was it evident to you that, you could maybe take this to... Y yo no le creí. ¿Cómo crees? Sí, ahí te la van a operar, ella me aseguró. Pasaron los meses y mi hija seguía en el avance de la escoliosis y con las molestias de la deformación. Para entonces yo no creía, quiero confesarles, que yo no creía en Jesucristo, ni en la Virgen. Sí amaba a Dios Padre, creía en Dios Padre, creía en un Creador que me había creado, que me había hecho a su imagen y su semejanza, pero yo no creía en Jesucristo, ni en la Virgen, puesto que me enojaba el que, teniendo las imágenes en casa, y tanto que les oraba cuando era niña, para que evitaran el abuso mío y de mis hermanos, y ellos, ni la Virgen ni Cristo, no habían hecho nada, según así yo lo veía, ¿verdad? Entonces, cuando iba en un taxi a la salida de mi trabajo y rumbo a mi casa con mi hija, la más pequeña, un taxista me regaló la imagen de Santo Toribio Romo, el santo de los emigrantes y de los choferes. Por aquí hago otro pequeño paréntesis. Dios se vale también de los santos para acercarse a uno y uno se acerque a Él, en esta experiencia que les voy a platicar. Pues este chofer me dijo que él era muy milagroso y que había salvado de la diálisis a su suegra, y aunque en un principio le rechacé la estampita, él me insistió, y bueno, pues para no desairarlo la guardé en mi cartera, pero a mí no me había llamado la atención. Y pues siempre he sido necia, pero ¿saben qué? Me dolía lo que le estaba pasando a mi hija. Así que hice de tripas corazón, como dice el dicho por ahí, y fui a un templo cercano a mi casa y doblé rodillas frente al Santísimo Sacramento, aún sin creer en Cristo. Me acerqué al Santísimo Sacramento que estaba expuesto y, brincándomelo, volteando hacia arriba, le dije, adiós Padre. Que bueno, es lo mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero en ese tiempo, en mi ignorancia, yo decía, el Padre está ahí arriba y es el que creo, ¿verdad? Entonces, siempre creí que Él era bueno, misericordioso, todo era mi todo. Y le dije entonces, quizá me estás castigando, pero te pido que no lo hagas por mí. Si tú me quieres castigar, no hagas un milagro por mí ni para mí. Hazlo por ella. Por favor, ayúdala a sanar de su columna. Sé que no me lo merezco, Señor, no me lo merezco. Te ofrezco años de mi vida porque sé que tú se los puedes dar a ella. Si quieres, quítamelos a mí y dáselos a ella. Si quieres, acaba con mi vida y llévame. O haz conmigo lo que quieras, pero a ella, por favor, no me la hagas sufrir, por favor. Y así lo hice a diario por varias semanas. Ahí me estaba 1 o 2 horas y me quedaba en la misa de 7 de la noche. En una ocasión le dije a mi hija, vamos a rezar, hija, por tu salud, porque a ti sí te va a escuchar. Tú sí, porque tú eres una niñita, tienes 12 añitos, para entonces ella ya tenía 12 años, ella le había avanzado muchísimo este problema. Y la llevé a visitar el Santísimo Sacramento, nos hincamos las dos. Y bueno, la seguí llevando varias ocasiones a ella. Más en una de esas ocasiones escuché una voz que me dijo, mujer, ten fe en Dios, Él sanará a tu hija, cree en Él. Pero yo, siempre necia y rencorosa, no le quise creer. La segunda vez que escuché esa voz, le dije, ¿quién eres? Porque tú no eres Dios. No serás de esos disque ángeles
demonios, le dije, de los que siempre me han hablado. Ay, le dije, vete y déjame en paz. Me dijo, no, yo soy servidor de Dios y solo te pido que tengas fe en Él. Para Él no hay nada imposible. Tu hija sanará para que le des gloria a Dios. Y añadió, el Señor arreglará todo para que viajen y tu hija tenga las mejores condiciones para su recuperación de la columna. Entonces pensé, entonces viajaremos al hospital, a la Ciudad de México, al Hospital Siglo XXI. Lo pensé y me contestó, no viajarán para allá. Me dijo, hay un sitio, un lugar para ustedes que Dios designó en Estados Unidos. Y la verdad no le creí, porque como ya me lo había dicho la brujita, dije, pues está coincidiendo y pues a lo mejor es el enemigo que me está hablando y la verdad no creo en esto. No creo. Y estoy aquí, dije, ¿cómo se está burlando de mí? Que estoy aquí en frente del Santísimo me esté diciendo esto. Porque pensé que era un diablillo el que me estaba hablando. No sentía que nada bueno podía buscarme a mí, o pudiera apiadarse de mí, o pudiera tener misericordia de mí, porque no me sentía digna. No me sentía digna de que mi Señor volteara a mí. Ahora sé que aunque no seamos dignos, el Señor nos ama y siempre verá por ayudarnos y salvarnos. Más adelante, en otro día, de visita al templo, mi hija al orar sintió que alguien le ponía la mano en el hombro y rezando con los ojos cerrados, escuchó que le dijeron que Dios la sanaría, que tuviera confianza y fe y que quedaría en las mejores condiciones. Ella me platicó que vio un sacerdote con unos lentes muy chiquitos, redonditos, que le sonreía. Mientras me platicaba, miró hacia el frente y me dijo, mamá, es él, es el sacerdote que me habló, es la imagen del sacerdote que está ahí, pero ¿es su foto qué es, mamá? Esa imagen estaba a un lado del Santísimo Sacramento. Y a mí se me hizo raro, dije, caray, voy a investigar quién es ese, o sea, a lo mejor es un santo porque está ahí. En mi ignorancia, pues no sabía, como les digo, yo me había alejado mucho de la iglesia. Investigué y era San José María Robles, un santo mártir de la época cristera acá en México. Bueno, como les dije, pues Dios obtiene el apoyo, no sé, o se basa en otros santos a veces para jalarlo a uno, llamarle la atención a uno, porque uno a veces es, bueno, en mi caso yo soy muy necia, ¿verdad? ¿Cómo he hecho batallar a nuestro Señor? Bueno, pues Dios nos ayudó por el consejo de Él y posteriormente por el consejo de este santo, nos ayudó Dios, por los consejos también que nos daba a nosotros, a mí sobre todo, y posteriormente este santo me empezó a hablar de Santo Toribio Romo, porque como íbamos a viajar nos encomendáramos a él, nos dijo. Y bueno, pues ya de ahí yo tenía la estampita, pues la saqué de mi cartera, me acordé que la tenía, y bueno, para no alargar tanto sobre la conversión que mi hija logró en mí, ella fue operada en Dallas, Texas. No pagamos nada, hermano, solo el viaje y los viáticos, los cuales salieron tan baratos porque Trabajo Social nos acomodó en una casa de asistencia donde pagábamos solo $10 por estancia familiar, con todo y alimentos. Y mi hija quedó recuperada de su columna en un 80% cuando en Guadalajara nos decían que quedaría en un 20% si sobrevivía a la cirugía. Gloria a Dios, tuvo las mejores atenciones y hasta mi hija se chiqueaba y fue muy chiqueada ahí. Vuelvo a dar la gloria a Dios y a más milagros que Él ha hecho en mi vida. De ahí en adelante empecé a orar en casa, pero eran pequeñas oraciones, algunos Padres Nuestros. Y un día, orando frente a la imagen de Santo Toribio Romo y un pequeño crucifijo que tenía, me dijo, Santo Toribio, al menos eso creí oír, que me dijo, ve al templo y háblale a nuestra Madre. Bueno, seguía sin quererme acercar a nuestra Madre María. No quería acercarme tampoco a nuestro Señor Jesucristo. Pues tonta de mí, ahora sé de lo que me estaba perdiendo, pero entonces no lo sabía. Pues empecé a caminar hacia el templo y me dijo mi hija la mayor, mamá, ¿te puedo acompañar? Claro, hija, ven. Y en el camino me dijo, mamá, qué curioso, sentí como que si algo o alguien me dijo, ve y acompaña a tu madre. Bueno, pues ya estando ahí en el templo, aprecié una imagen grandísima, grande de la Virgen de Guadalupe, que era con la que yo tenía más el resentimiento en esa vocación. ¿Por qué? Porque pues mi mamá la tenía en la cabecera de la cama. Y me hinqué y le pedí perdón. Entonces empecé a llorar y sentí el abrazo de ella. Y mi hija y yo nos abrazamos y también ella experimentó la misma sensación, algo cálido, calientito que nos recorría todo el cuerpo. Y ahí empezó mi acercamiento más profundo, porque entonces mi madre María empezó a acercarme a Jesús Eucaristía. Y en una ocasión, estando frente a Jesús Eucaristía,
Ya cuando ya me había confesado y estaba más acercada, le pregunté y le dije, ¿por qué me habías dejado sola cuando abusaba mi papá de mí? ¿Por qué solo quería hacer eso mi papá y por qué me dejaste sola? Y me dijo, nunca estuviste sola. Siempre estuvimos contigo. Sufrimos tu dolor. Y entonces recordé ver a Santa María y a él conmigo. No sé por qué, nunca me había acordado de ellos. Recordé que mi papá me estaba maltratando y yo lloraba, pero ellos me hacían fuerte. Ellos cuidaban mi espíritu, ellos sacaban mi alma. Mientras pasaba el abuso, me elevaban mi mente para que yo no sintiera el dolor, ni los insultos, ni el dolor físico que estaba sufriendo, ni la vergüenza. Me dijo, ¿crees que si te hubiéramos dejado sola hubieras resistido todo esto que has vivido? Y entonces vivencié cómo él fue azotado y bañado en sangre, y cómo lloraba. Entonces me abrazó y lloré mucho. Esa fue una imagen de cuando yo era niña, porque yo me vi niña, yo me vi llorando, yo me vi desválida, yo me vi sola. Desde entonces, agigantadamente empezó a llegar la salud a mi mente y a mi cuerpo físico, ya que no les había comentado que para evitar suicidarme, había acudido con un psiquiatra y por más de 16 años tomé medicamentos antidepresivos y antiansiedad, cada vez más fuertes y con menos efecto en mí, ya que mi cuerpo y mi cerebro se habían acostumbrado y no me hacía efecto ya el medicamento. Dios me sanó y Dios ha sido para mí mi mejor psicólogo, mi mejor médico y mi psiquiatra. Pero aún no caminaba por el camino de Dios. Hermanos, aún no, con todo y todo esto, había por ahí una basura, había por ahí una suciedad que estaba ahí, que me había ensuciado el alma y que no me dejaba avanzar, ya que mi comportamiento seguía contaminado de la nueva era, seguía, y de mis experiencias que había vivido, y como me apasionaba el saber de los muertos. Siempre los había escuchado desde niña en sueños y luego a través de fotos o de ver a una persona o de ir a un funeral y ahí los veía caminando. Incluso llegué a encontrar hermanos a gente desaparecida, gente de las que de repente se desaparecen y no las encuentran, ya que ellos me decían dónde estaban, qué les había pasado y hasta quién los había matado, en el caso de que hubieran sido asesinados. En el caso de un señor que había sido atropellado, me dijo que lo había atropellado un tráiler, que nunca lo habían encontrado porque pues había quedado tan desbaratado el pobre hombre, que la familia lo buscaba por todos lados y nunca lo encontraron. Y yo, queriendo ayudar a la gente, ¿verdad? Pues yo seguí en esto. Y bueno, pedí a Dios en mi ignorancia y creía que Dios me bendecía con ese don de poder hablar con los muertos. Ya que no me daba cuenta de eso, que a Dios no le agrada, que Dios aborrece esto. Pero como les digo, la ignorancia es tan mala consejera también. Que bueno, si yo hubiera sabido lo que dice en Deuteronomio 18, del 9 al 13, la verdad no lo hubiera, del 9 al 14, o del 9 al 13, yo no hubiera cometido este error, porque a Dios no le gusta esto. Voy a leerlo así, porque sé que esto va a ser edificante, hermano Arturo, porque sé que para que la gente no cometa el mismo error que yo cometí. Dice, amonestación contra costumbres paganas. Cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios va a darte, no aprenderás a imitar las abominaciones de estos pueblos. No se halle en medio de ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni el sortilegio, ni quien sea agorero o mago o encantador, ni quien consulte a espíritus y adivinos o pregunte a los muertos, porque todo aquel que hace estas cosas es abominable ante Yahvé, tu Dios, y a causa de estas abominaciones los va a arrojar delante de él. Sé escrupuloso en el cumplimiento de la ley de Yahvé, tu Dios. Y también en Levítico 31 dice, no os volváis a los médiums o espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y bueno, por estar tan contaminada de eso y haber transmitido a mis hijas lo que consideraba correcto, cuando quisimos nosotros acercarnos más y más a Dios, a Jesús Eucaristía, empezaron
empezamos a escuchar a Dios nuestro Señor, y me confesaba y comulgaba, pero seguía desobedeciendo a Dios por ignorancia, porque seguía, como les decía, viendo fotos de muertos, personas que ya habían fallecido, que estaban desaparecidos muchos de ellos, y hablaba con ellos. Entonces surgió el engaño del enemigo, surgió el engaño del diablo, Dios lo reprenda. Nos engañó tomando la imagen de nuestra madre y de nuestro Señor Jesús, y empezó el engaño. Pues ya que en sueños o a veces de la nada, porque no estábamos orando, que esa es la realidad, se nos presentaban, nos decían que éramos una familia afortunada, que Dios nos había elegido, que íbamos a salvar el mundo. Nos hizo tirar nuestras prendas, perfumes, mercancía que yo tenía, mercancía que yo vendía, collares. Nos llenaba de miedo todo el tiempo y así vivimos como 3 semanas de infierno, pues nos decía que venían espiritualmente ejércitos de demonios contra nosotros, que Dios quería que hiciéramos la guerra a esos demonios y que el sacerdote y la gente que servía en el templo eran demonios disfrazados. Era una cosa horrible, nos decían que las imágenes de Santo Toribio, de San Benito Abad que teníamos, y que hasta la imagen de nuestra Madre de Guadalupe era maligna, que las quitáramos de nuestro pequeño altar, que quitáramos también la imagen del Sagrado Corazón, que lo hiciéramos porque a Dios no le gustaban las imágenes. Menos mal que no les hice caso y no las boté a la basura, pero sí las guardé. Dejamos de hacer en ese tiempo cosas tan importantes como rezar el rosario, que ya lo estamos rezando a diario. Y fue nuestro más grande error, porque de ahí nos agarró más el enemigo. Y aunque los golpes estaban duros, seguíamos creyendo en Dios. Le empezamos a pedir. Estábamos desesperadas, sobre todo mi esposo, porque le empezaron a brincar muchas cosas en la mente a mi esposo. Aunque aparentemente era el más alejado de Dios, pues como él nos involucró en todo esto, pues él empezó a pedir a Dios porque cayeran nuestras vendas de los ojos y porque Dios nos sacara de este engaño. Mientras a mis hijas y a mí nos decían que el mundo se acabaría, que ya el mundo ya estaba decidido que se iba a acabar, que como en Sodoma y Gomorra, y que si nosotros obedecíamos a Dios, solo nosotros como familia nos salvaríamos. Y ahí fue donde descubrimos el engaño, porque nos dieron día y hora del fin del mundo según ellos, y eso nunca pasó. Y pues solo Dios sabe, y sabemos que solo Dios sabe el día y la hora en que esto pasara. En fin, pues otra vez vamos a la ignorancia, porque si yo hubiera leído la Biblia, si yo hubiera leído los Evangelios, si yo hubiera leído a San Pablo, si yo hubiera estado leyendo Corintios, si yo hubiera estado preparada, hubiera tenido quien me jalara la oreja y me dijera las cosas que nunca tuve a nadie, la verdad, yo no hubiera caído en estos engaños. En fin, pues Dios nos salvó de este error. Bendito sea nuestro Señor por siempre, bendito, alabado y glorificado por siempre. Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Consolador y Defensor, bendito sea. Desde entonces hemos sido más cuidadosos. Nosotras, mis hijas y yo, pedimos ya no ver ni oír a Dios. Porque también quiero comentar que perdí la credibilidad con mis hijas. Porque pues antes creían ciegamente en mí porque pues yo percibía todo y ellas creyeron ciegamente en mí por esto y también eso hizo el demonio. El haberlas hecho que desconfiaran de su mamá, que sí me había equivocado, pero ellas aún piensan que yo estoy perdida y que yo no estoy cercana a Dios, que les cuesta mucho trabajo creer, aunque les diga vamos a orar, o sea, les cuesta mucho trabajo acercarse a Dios por mi culpa y por culpa del enemigo, que lo sabe todo, tan manipular, tan preciso, nos conoce tan bien y sabe de dónde es donde cojeamos, que ahora me está costando tanto trabajo hacer que mis hijas crean hasta en Dios, porque dejaron 2 de ellas en creer en Dios. Pero bueno, desde entonces solo pedimos su ayuda a de Dios. Le agradecemos, lo alabamos, lo adoramos, lo glorificamos. Casi todos los miembros de la familia, solo 2 de mis hijas, como comentaba, no, porque quedaron como traumadas y no quieren volver a creer en Dios, pero pues tengo fe. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Sé que con el tiempo quedarán sanas y que tendrán una verdadera conversión a su debido tiempo. Dios sabe sus tiempos y todo perfectamente lo sabe. Así es de que, por lo pronto, una de ellas ya se acerca más a la oración. Le hemos pedido a Dios y a nuestra Santa Madre María nos hable a nuestro corazón, a manera de inspiración, y la hemos sentido, así como cuando estamos orando con mucha fe, es cuando la hemos sentido. Ya, como le digo, tratamos de no tratar de ver, porque pues ya nos dejó el enemigo todas, sobre todo a mí, como con el temorcito y como que vamos, o sea, quedando pasos de poco a poco, porque sí, la verdad, fueron golpes muy duros, golpes muy bajos.
Y pues, ¿qué he aprendido de todo esto, hermano Arturo y hermanos que me escuchan? Pues sé que muchos espíritus malignos también vienen porque la familia de repente hace este tipo de cosas. Y yo en mi caso, pues tenía una abuelita que le gustaba hacer la magia y el espiritismo. Mi abuela paterna le gustaba la hechicería también. Aunque no me la enseñó ella, pero pues ya andaban por ahí rondando todo eso. Y bueno, también aprendí que Dios nos ama tanto y nos conoce, como en el Salmo 139 que dice, porque tú nos formaste, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el seno de mi madre. Ese pequeño fragmento del Salmo 139, 13. También aprendí que no debo sentirme dueña de la sabiduría porque yo quería saber y saber y saber, que no debo escudriñar en el mundo espiritual, que no debo tratar de saber más sobre lo que me está prohibido por nuestro Señor. También aprendí que el Señor nos ama tanto y está pendiente de nosotros en cada paso que damos y que si queremos tener sus favores, pues también debemos ser agradables a Él. Debemos seguir sus preceptos y sus mandamientos, ya que Él devuelve al 100 por 1 lo que pobremente le damos. Sé que muchos de mis pecados fueron por soberbia, por necedad, por rencor, desconfianza, de las cuales me arrepiento de todo corazón. También me arrepiento en verdad de no haber creído a mi Señor, de no haber tenido fe como para dejarme caer en sus brazos, sin miedo a caer y darme el golpazo que me di por vivir en la ignorancia y de pasar la vida arrastrado también a mis hijas en ese golpe y no buscar la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. También por carecer de la fe y de la certeza, y que una certeza de que Él nunca me dejaría caer. Quiero comunicar también a mis hermanos y hermano Arturo también a usted. Bueno, usted ya lo sabe, usted es experto en todo esto, que no acudan a hechiceros, ni magos, ni espiritistas, ni mediums, ni hierberos, por ninguna circunstancia. En mi caso caí por curiosidad y por querer saber más, por la persona que me gustaba y luego por tantas cosas que quería saber y que pues no debía de haber estado escudriñando. Les aconsejo que busquen a quienes han estado cayendo en este tipo de cosas, que busquen la encíclica contra la filosofía del movimiento Nueva Era que el Papa Juan Pablo II preparó. Ahí les va a decir qué es lo que no comulga con nuestra iglesia y por favor no caigan en creer en la adivinación para saber futuro o con sanadores o hierberos y hasta homeópatas. Creo que también está ahí señalado que no debe de uno de acudir. Créanme que no hay mejor maestro, médico, psicólogo y sanador que nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, por lo tanto para Él es fácil liberarnos, restaurarnos y sanarnos. Y se los digo porque la mayoría de la gente que me consultaba cuando estaba en estos trotes de la nueva era, generalmente era gente católica y protestantes, uno que otro. También quiero comentarles y recomendarles que leamos la Biblia, que busquemos la guía de un buen sacerdote. En mi caso he estado buscando, ahorita con lo de la pandemia, pues buscando por el internet al padre Luis Toro y a su sobrino y a otros sacerdotes que me aconsejen sobre mi matrimonio y sobre mi vida, tanto espiritual y como la familia. Por otro lado, se ha estado mejorando mi relación con mi esposo. Hemos tenido altas y bajas, problemas y todo, pero tenemos un mejor diálogo. Él se había enojado cuando lo invitaba a que acudiéramos a misa. Ahora mismo él solicita que hagamos oración y que nos acerquemos a misa. Por otro lado, quiero comentarles que me acerqué a mi mamá y arreglamos nuestras diferencias. Días antes de morir me abrazó y me besó y me dio su bendición. Soy la única a la que ella besó, porque ninguno de mis hermanos recuerda que ella lo hubiera hecho. La he perdonado y le he pedido perdón. Diario oro por ella y también por mi papá. Estoy trabajando en perdonar a mi papá. Ya estoy cada vez más cercana en lograrlo, así lo siento en mi corazón. Por lo pronto, ya he ido a buscarlo y he tratado de apoyarlo. Él está triste por la pérdida de mi mamá y pues trato de entender a mi papá y pido porque algún día se arrepienta del daño que nos infligió durante tantos años. Sé que él también fue abusado sexualmente por su abuelo y pues trato de entenderlo. Seguimos en el proceso. También quiero comentar que Dios, aparte de sanar mi mente y mi corazón, también me ha salvado la vida varias veces y me ha sanado enfermedades como el hígado, riñones, entre otros milagros más que quizás dé testimonio de ello en otro momento, si se puede más adelante. Tengo la certeza de que estaré cada vez mejor gracias a nuestro Señor y a su amor. Actualmente ayudo a la gente solo orando con mucha fe, pidiendo a Dios por ellos y por sus necesidades. Y Él me ha concedido muchas de mis peticiones, que ojalá también algún otro día pudiera platicar de muchos milagros que se han logrado gracias a la oración en mi familia y en familias cercanas, parientes míos, que me ha constado que la verdad el haber pedido por ellos lo sacó de el hoyo. Dios los ayudó y pues gloria a Dios que
que todo esto hace por todos nosotros y que pues yo creo que a veces está esperando nuestro Señor, pues jalarnos yo creo que un poquito a la oreja, ¿verdad? Para que entendamos nuestros pecados y nuestros errores. Rezamos diario el Santo Rosario, tratamos de ir a misa, se me dificulta ahorita por cómo están las cosas, pero escuchamos misas virtuales. Amo, adoro y alabo al Santísimo Sacramento y también trato de que mis hijas lo hagan, y realizar todo esto me ha hecho una mejor persona. Yo sé que me hace falta mucho por hacer, sé que me falta ser más humilde ante mi Señor, me hace falta crecer más como ser humano. Pues, hermanos, somos pecadores y pues en la casa del jabonero el que no se cae resbala, así somos los seres humanos. Y pues a mí me tocó ser una que se ha resbalado muchas veces, se ha caído muchas veces. He perseverado y quiero seguir perseverando y dejarme llevar por el amor que infunde nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Y bueno, pues no me queda más que agradecer porque están escuchando este testimonio que a lo mejor se hizo un poquito largo. No sé, el tiempo lo he perdido, no sé cuánto tiempo llevamos. Lo ofrezco de todo corazón para todos ustedes. Quiero que sirva para ayudar a mis hermanos extraviados como lo estaba yo, a encontrar el camino que lleva a nuestro Señor, así como yo lo encontré. Seguiré orando y perseverando en mi crecimiento espiritual y pidiendo también por el crecimiento espiritual de mis hermanos.